¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta sección del canal donde te contamos cómo surgieron distintas desarrolladoras de videojuegos. Blue Sky Software fue fundada por George Keyes el 1 de enero de 1988. Esta compañía estadounidense situada en California fue conocida por su producción de juegos deportivos y por desarrollar juegos basados en licencias de películas populares como Jurassic Park o Arachnofobia. La empresa estaba formada por varios programadores y un artista que comenzaron a trabajar en juegos, pero más adelante un segundo artista y un jugador de testeo se habían agregado a la lista. Blue Sky Software debutó en su mismo año en una serie de juegos del Atari 7800 junto con un par de juegos de Atari XE. Con el tiempo llegaron los juegos para el Atari Lynx, Commodore 64 y el Sega Master System. Blue Sky entró en el mercado de Genesis con Starflight y Joe Montana Football en 1991. Justo cuando Sonic estaba llegando a la escena, decidieron dividir su tiempo para desarrollar entre deportes y juegos no deportivos, hasta que estuvieran ganando terreno. Poco después de concretar algunos títulos, Blue Sky entró en un acuerdo para crear juegos exclusivamente para Sega durante los próximos años. Con el respaldo financiero de Sega, se trasladaron a oficinas más grandes, donde comenzaron a desarrollar el título Jurassic Park, basado en la exitosa película. El juego fue un éxito de ventas, estableciendo a Blue Sky como un jugador importante en el mercado de Genesis. En 1994, después de haber hecho partidos de fútbol durante varios años, Blue Sky probó su mano en el béisbol. Para conseguirlo, se sumó un miembro al equipo, Tom Walsh, el cual fue consultor principal de diseño, ayudando a George Keyes a realizar World Series Baseball, el cual presentó una nueva perspectiva junto con un sistema de control innovador para bateo y lanzamiento. Junto a sus 3 secuelas, se logró la transición de juegos de béisbol de campos genéricos y jugadores a los juegos con licencia de MLB y MLBP, que reflejaban la apariencia de los campos individuales y con los nombres reales de los jugadores y sus estadísticas. Junto con el éxito de las licencias deportivas y cinematográficas, Blue Sky también hizo los juegos basados en licencias televisivas tales como The Ren and Stimpy, Joe Present, Stimpy's Invention y Desert Demolition. En 1995 nos trajo Vector Man. Los gráficos fueron increíbles y la animación fluida empujaron a la Genesis a sus límites, obteniendo críticas positivas. En 1997 estaba trabajando en su último juego de Genesis, World Series Baseball 98. Debido a que ya estaban terminando su acuerdo con Sega, durante su último periodo la compañía ocupó la mayor parte de su piso en el edificio. Blue Sky Software es adquirida junto a otras desarrolladoras por Titus Software, pasando a funcionar como divisiones de esta. En una entrevista de IGN a Eric Kane, dueño de Titus, cuenta que su personal aumentó a más de 110 personas, incluyendo la reciente adquisición de Blue Sky en San Diego y Digital Integration en el Reino Unido. Finalizando la entrevista, deja una invitación a enviar currículums de trabajo en sus distintas divisiones. Ese mismo año, la distribuidora francesa Titus también completó la adquisición del control mayoritario de la empresa Interplay, la cual estaba sufriendo pérdidas financieras. Llegando al año 2001, Interplay, bajo el mando de Titus, comenzó a cerrar desarrolladoras debido a que también comenzaron a tener pérdidas financieras, llegando así el final de Blue Sky Software, que durante años nos dejó títulos muy interesantes que seguro muchos de ustedes recordarán.
A continuación, y para cerrar el video, haremos un repaso de los títulos que se desarrollaron. Back to throw. The pass out to the left. Batted away. It's 2nd down and 10. Back brings them out of the huddle. Seattle sets up in the 4-3. Chicago lines up. Back to pass. The pass. Lines up for the kickoff. It's on its way. Takes it at the 3. He's down at the 19.
Welcome to the game between the horns. Gets away, a good kick. Takes it at the 3. It's a one-hopper to first. Foul ball. Next up, for the Braves, I was a soldier once, filled with proud notions of who I was. Number 9. Now batting for the A routine fly to the outfield. Out! Gracias por quedarse hasta el final. Comenten qué les pareció el video y si les gustó recuerden compartirlo. También pueden seguir el canal en Facebook o Instagram. Yo soy Guillermo y me despido hasta la próxima.